Bien, el tema de hoy es un tema muy bonito para mí. The theme for today is a really beautiful theme for me. Personalmente es algo que disfruto escuchar y leer. Personal, it's something I like to listen and read. Este mensaje me hace llorar. This message makes me cry. Y es algo que aprendí no hace mucho tiempo. And it's something that I learned some time ago. Y no es porque nunca lo hubiera escuchado, pero apenas lo entendí, no tiene mucho. It's not because No es porque apenas lo haya escuchado, sino lo entendí apenas. it's not because I barely heard it, but it's because I barely understand it. Mientras estaba estudiando un estudio, While I was studying a study, empecé a escribir una cita y el Espíritu Santo me llevaba a otras citas. I started writing a scripture, and the Holy Spirit brought me to even more scriptures. Y continuaba viendo el video que estaba viendo y la persona decía exactamente lo que acababa de recibir. And I continued listening to the video that person was giving, and he also told us the scriptures that the Holy Spirit gave me. Volvía a pausar y escribía lo que recibía y volvía a coincidir con lo que estaba viendo. I continued pausing the video, and I continue seeing the similarities. Entonces, lo que estaba mostrando esta persona en el video es lo que yo había recibido escribiendo. Then what I saw that the person was giving in this video is what I receiving. Y para mí ha sido un tesoro que yo dije, ¿por qué no escuché esto antes? Debería todos escuchar esto. For me, it was a treasure. Why haven't heard this before? Y me dio la sorpresa de que encontré unos apuntes de las primeras veces que fuimos con el pastor a Gresham. And I found some notes that we went with Pastor Gresham. Y era exactamente lo mismo que había escrito en el estudio. And it's the same thing that he wrote in the study. Me emocionó, pero me puse triste de que no había entendido esto antes. I got emotional and I got sad because I didn't understand this before. Podríamos hablar horas y horas, pero no es porque yo sea inteligente en este tema. We could talk hours to hours, not because I'm not intelligent in this part. Sino porque este tema está en toda la Escritura. Because this theme is in the whole scripture. Hay demasiadas citas que podríamos hablar. There's a lot of sides that we could talk about. Cada profeta habla de esto que vamos a estudiar. Every prophet talks about what we're going to study today. Usted sabe que Yeshua no vino a improvisar un plan. You know, Yeshua didn't come with an improvised plan. Él no dijo, no me recibieron y ahora qué hago. Bueno, iré con los gentiles. He didn't say, well, I wasn't received, I'm going to go with the Gentile one. Dice la Escritura que se tuvo que cumplir todo lo que él se había profetizado de él. The scripture said that he had to complete everything that was prophesied about him. Todo el plan que él ejecutó y dijo está hecho, estaba profetizado. Every plan that he did and was executed, it was prophesied already. Entonces, si usted, como yo en el pasado, no entiende por qué Israel, por qué la Torá, If me like you, we didn't understand Israel or the Torah, por qué la bandera ahí en el centro, por qué tanto Israel, porque yo también decía, ¿por qué tanto Israel? why the flag in the center? Why too much Israel? Entonces este mensaje es para usted. And then this message is for you. Si usted piensa que Israel es una cosa aparte y la iglesia, yo soy la iglesia, If you think that Israel is something apart and we're the church, entonces quiero que escuche y vea las escrituras. then I would like you to listen and see the scriptures. Porque todo lo que Yeshua vino a hacer estaba escrito. Because everything that Yeshua came to do was writing already. No se salió del plan. It did not come out from the plan. Dice Hechos 13:29. Acts 13:29. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron y le pusieron en un sepulcro. Now when they had fulfilled all that was writing concerning him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. Mas Dios le levantó de los muertos. But God raised him from the dead. Entonces vamos a ver qué se escribió de Yeshua. Now we're going to see what was writing about Yeshua. Yo quiero pedirle un favor, si usted puede escuchar varias veces este mensaje, I'd like to ask you a favor. If you can listen a lot more than one time this message, en oración y en las escrituras en su mano, and praying and scriptures in your hand, tal vez usted pueda comprenderlo aún mejor y más rápido que yo. maybe you will understand it and learn it more faster than me. Amén. Amen. ¿Van a hacer esto?
Are you going to do this? Bien, vamos a hacer una oración. We're going to make a prayer. Padre, pedimos que tú abras, Señor, el entendimiento en este momento. Tú eres el Señor que ha dado esas escrituras y pedimos que tú abras, Señor, nuestro espíritu, que podamos recibir lo que tú tienes. Tú has hablado en tu palabra, Señor, y hay un tiempo de cumplimiento. Y sabemos que muchas personas en este momento entenderán, o aun cuando vuelvan a verlo, lo entenderán, Señor. Que puedan recibir lo que es tuyo, Padre, y que podamos ver a ese pueblo Israel levantado. Beshem Yeshua, amén. Y Ian compartió un poco de esto el viernes, Ian shares some of his part on pero como le Friday. digo, es tan complejo But as I said to you, it's a lot of complex que probablemente ni siquiera veamos las mismas citas. that we probably don't see the same scriptures. Algo que me da mucha tristeza es ver cómo tomamos la escritura como un buffet de bendiciones. Something that makes me sad is that we take the scriptures as a buffet of blessings. Si algo me gusta y se escucha bonito, lo tomo y es mío. As I say, if I see something beautiful, I take it and it's mine. Me gusta el Salmo 23, lo tomo. I like Psalms 23, I take it. El 119 habla de obedecer la ley, ese no me gusta, ese es de Israel. Psalms 119 says about the law, I do not want it. O de los judíos, como algunos dicen. It's for the Jews. Salmo 1, bendito el varón que anduvo y medita en la ley, tampoco es mío. Psalms 1, it's also not for me. Entonces, a mí me enseñaron de niño que las escrituras son para mí, para la iglesia y para Israel. As a child, I was taught that the scriptures were for me, for the church, and for Israel. Y voy a estar usando el término iglesia porque quiero hacer la distinción de lo que aprendí y con las escrituras, contra las escrituras. And I'll use the word church for what I've been taught. Y yo creo que el Señor nos puede hablar a través de las escrituras de manera personal, And I know the Lord can talk to us, talk the scriptures as a personal way. pero no hay que ignorar a quién le dio esa palabra primeramente. But we cannot ignore who gave that word first. Hay un destinatario original en esas profecías. There's someone who his scripture was sent to. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos dice. And today we're going to see what it said to us. La última vez que compartí vimos la cita de Amós 3:7, The last time I shared, we saw something of Amos 3:7. donde dice que nada hará el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Where it says, surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Y es lo que creemos que él ha hecho ejecutando su plan. And that's what we believe that he will do to execute his plan. Entonces vamos a regresarnos un poco a la historia. Well, we're going to return back to the story. Si puedes poner la presentación, por favor. Creo que le cambié el tema a último momento, pero yo quiero ver la identidad. ¿Quiénes somos? I think I changed the title some time ago, but what I want to see is the identity, who we are, De acuerdo a las escrituras. according to scriptures. Entonces vamos a regresar un poco, Well, we're going to go back some time. solamente brincándonos algunas cosas. Well, just jumping some things. He visto gente con enseñanzas de esto de 4 horas, libros, I've seen some people with 4-hour preaching, pero esperemos que con lo poco que veamos podamos tener un poco de historia. but the little we see, I think we have a little story. Recordemos que el Señor llama a Abraham y le da una promesa. I remember that God talked to Abraham and he gave him a promise Y le dice que hará de él una nación grande. that from him a big nation will be made. Y en él serían benditas todas las familias de la tierra. And blessed will all the people from the earth. And all the families of earth shall be blessed. Dice Génesis 12 del 1 al 3. Genesis 12:1-3. Después, 2 o 3 generaciones después, surgen las 12 tribus, los 12 hijos. 2 to 3 generations after come the 12 sons, the 12 tribes. Y cuando el abuelo Israel conoce a sus nietos nacidos en Egipto, And when Israel learns about his grandsons that were born in Egypt, recuerdan que José tuvo 2 hijos, remember Joseph, Joseph had 2 sons, Manasés y Efraín. Ephraim and Manasseh. Y dice la escritura que él bendijo como si fueran sus hijos. And it says that the scripture says that Jacob blessed him as if they were some sons.
Fíjese lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Dice Efraín y Manasés. Chicos, ¿me pasan la tableta que está ahí, por favor? Efraín y Manasés, los dos hijos que tuviste en Egipto, antes de que yo viniera, serán considerados como mis propios hijos, serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. And now your two sons, Ephraim and Manasseh, who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt, are mine, as Reuben and Simeon, they shall be mine. En este momento ocurre una adopción de los nietos. At this moment, an adoption of the grandsons is being made. Sí. Y se les da una bendición como si fueran propios hijos. And they're given a blessing as they were his sons. Esto representa las personas que nacieron fuera de la promesa. This represents the people who were born outside the promise. Efraín y Manasés, Ephraim and Manasseh, nacidos en Egipto, born in Egypt, con influencia egipcia, with Egypt influence. a pesar de que tal vez José quiso mostrarles todo lo que pudo, es diferente a vivir en el contexto con su familia. Even when Joseph tried to taught them all he knew, it's a very different context. Y sucede algo hermoso cuando el abuelo está bendiciendo a los nietos. And something beautiful happens when the grandpa is blessing the sons, the grandsons. Recuerda cuando el pastor nos habló sobre la TAF. Remember when the pastor teaches us the Dice la escritura que Israel cruzó los brazos, it says Israel crossed los brazos, his hands. arms, sus brazos. Y con la figura, yo no había pensado en esto, pero lo leí en comentario, estaba haciendo una figura de un pacto. Recuerda lo que vimos, lo que es TAF. I didn't read this, but what I saw that was see hands crossed was it was making a pact. Y los está recibiendo con esa misma bendición que recibió de parte del Señor. And he's receiving them as the blessing that God gave him. Está poniendo el pacto sobre ellos. He's putting the pact over them. Y entonces dice la escritura que José le dijo que cambiara las manos porque estaba bendiciendo al menor en lugar del mayor. And Joseph told principalmente. him to switch his hands because he was blessing the younger one instead of the older one. Estamos en Génesis 48 y entonces el Señor dice, José dice, no bendigas así, dice, mi hijo mayor es Manasés. And we're in Genesis 48 where it says, Joseph said, take your hand off Ephraim's. Versículo 18 dice, pon tu mano derecha sobre su cabeza. And verse 18 says, put your right hand on his head. El 19 dice, pero Jacob no quiso hacerlo así y le dijo, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También Manasés llegará a ser un gran pueblo, sin embargo su hermano menor será más importante que él y sus descendientes llegarán a formar un grupo de naciones. But his father refused and said, I know my son, I know, he also shall become people, and he also shall be great, but truly his younger brother shall be greater than him, and his descendants shall become a multitude of nations. Grupo de naciones, multitude of nations. Cuando yo busqué esas palabras en hebreo me emocioné y empecé a llorar porque vi esas palabras cuando Pablo habló de ellas en otra carta. When I searched these words on Google, I was En hebreo. in Hebrew, I noticed that it was the same two words that Paul was shared. Y es un término tan importante que nos involucra a nosotros. And it's a term that also involves us. El Señor siempre destinó que él siempre en su misericordia y en su deseo estuvo que Israel estuviera en toda la tierra. And he almost in He wanted Israel to be all over the earth. Para que de esa manera la bendición llegara a todos los lugares. For that way the blessing could receive at every place. Aún así, Él nunca restringió la bendición de su pueblo a las naciones. In that way he not restricted the blessing to any other nation. Sino que cualquier extranjero que deseara ser parte del pacto podía participar cumpliendo los requisitos. But every stranger that wanted to be a part of the pact, it could be, just he had to follow the requisites. Efraín, el adoptado, Ephraim, the adopted one, el menor, the younger one, el último, the last one, al que no le tocaba la bendición, the one he didn't receive the blessing, viene a ser parte y viene a ser el principal. he became the principal, he became part. Yo no sé si usted puede entender, I don't know if you can understand. si le empiezan a llegar citas de quiénes son los últimos. They receive sights from the ones who are the last ones. Yo solamente pido que el Espíritu Santo obre en usted I only want the Holy Spirit to be working in you. y que le empiece a llevar a toda verdad. And you take all
and he takes you to all the truth. Entonces, tiempo después viene Moshe y libera al pueblo de la opresión. And some time ago comes Moshe, and he liberates the people from Oppression. pressure. Y entonces salen de Egipto con una mano poderosa del Señor. And they come out of Egypt with a powerful hand of the Lord. Y es cuando viene la figura entonces en el desierto de una novia. And what's the figure of in the desert that a girlfriend comes out? Sé que es un poco de historia, pero esto deberíamos de conocerlo. I know it's some bit of story, but we have to know about this. Yo no entiendo cómo como cristiano nunca conocí esto. I don't know how, as a Christian, I didn't understand this. Me pone triste porque yo pensé que Jesús solamente vino de la nada. It makes me sad because I think Jesus came out from anywhere. Vino y murió. He came and died. Murió por mí y ahora me quitó mis pecados. He died for me, and he took away my sins. Y de alguna manera yo también ya participo. In some way, I also participate. Pero el problema de nosotros es que no nos enseñaron a leer las escrituras. But the problem of us is that they didn't teach us read the scriptures. Cuando salen dos películas, ¿cuál ve primero, hermano? If two movies come out, which one do you see? ¿La segunda primero o la primera? The second first or the first one? Ahora imagínense los bloques que es el Tanaj, que son tres diferentes. Now imagine the blocks of the Tanakh, are three different ones. Y la cuarta, digamos, vamos a decirlo, es el Nuevo Testamento. And the first one, which is the Old Testament. Y como cristianos nos aprendemos y leemos la cuarta parte. And as the Christians, we only read only the first part. Sacamos conclusiones y ahora queremos darle significado a la primera y segunda y la tercera parte. We take out conclusions De la primera y segunda, tercera from the parte. first, second, and third part. Pero Yeshua cuando se mostró y reveló a sus Which discípulos, Yeshua and revealed to his disciples, dice que Él le mostró a través de la Torá, and he showed him the Torah, después los profetas, from also the prophets, los salmos, the Psalms, todo lo que Él había venido a hacer. and everything he was supposed to come. Y dice la Escritura que su entendimiento fue abierto. And that his mind was open. A pesar de que ellos conocían las Escrituras desde niños, se les tuvo que abrir los ojos. When they knew the scriptures from when they were a child, but their eyes had to be open. Imagínense nosotros si ni siquiera las conocemos, Now imagine us that we don't even know them. si creemos que son del pasado, que son obsoletas, We believe they're from the past. si solamente sacamos las bendiciones de ellas. We only take the blessings out of them. Entonces en el desierto están recibiendo todas las tribus, más ahora los adoptados. Now in the desert, they're receiving the tribes and also the ones who were adopted. Están recibiendo el pacto del Señor Reciben- marcado por las 10 palabras, They're receiving the pact from the Lord and also the 10 words, lo que conocemos como los 10 mandamientos. as we know as the 10 commandments. Y después el Señor entregó toda su Torah, And also the Lord gave out the Torah, su instrucción, his instructions, no sus leyes. not his laws. Él nos quiso decir cómo vivir como un pueblo hermoso y apartado. He wants us to know how to live as a separate people. Y les dijo claramente, si ustedes obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. And he said, Versículo 4, verse 4. Creo que no te lo traduje. it says, If you obey and comply to my covenant, then you'll be my special treasure among all the nations of the earth. Porque toda la tierra me pertenece, because all the earth belongs to me. Y ustedes serán un reino de sacerdotes, mi nación santa. And you'll be a nation of priests, a holy nation. Entonces, para que usted piense, imagínese que Yehoshua era de la tribu de Efraín. Yo no sabía eso. Sí, es cierto, ¿ah? then as I knew that Yeshua, Judá. Judah. ¿Judá? Es increíble eso. The Messiah came from the tribe of Judah. No, Yehoshua, ¿Josué? O Josué. Josué, Yehoshua era de la tribu de Efraín. Joseph was from the tribe of Ephraim. Joshua, Oh, Joshua came from the tribe of Joshua. Ephraim. el que guió hacia al pueblo dentro de la tierra prometida. The one who guided the people to the promised land. Hay cosas que ahí ya no pude conectar, pero tiene que haber mucho ahí. There are some places I couldn't connect, but there has to be a lot of them there. Entonces ese pacto que el Señor les entrega a cualquiera que quisiera participar, tenía que cumplir. So that fact that the Lord gave him, anyone who could participate, they had to follow the things that were given. Según Éxodo 12, del 48 al 49,
Exodus 28 from 1. Tenía que circuncidarse y entonces vivir conforme lo que el Señor les había instruido. They have to be circumcised and follow what the Lord had given them. Esa era la manera de entrar al pacto. That was the way to enter the pact. Y en un momento vamos a ver que aún no ha cambiado esa manera, In a moment, we will see that that way has changed. solo que es diferente. Only it's different. Pero entonces esa figura de matrimonio se rompe en la idolatría. And then that figure of matrimony was broken in idolatry Se marca como una infidelidad de parte de Israel, as an infidelity for part of Israel porque no cumplieron su pacto. because they did not complete the pact. Y constantemente vemos cómo sucede esto. And constantly we see how this is happening. Y dice en Jeremías 31, del 31 al 32, And in Jeremiah 31 from 31 to 32, dice que él haría con la casa de Israel, escuche bien, la casa de Israel, it says that when I make a new covenant with the house of Israel y con la casa de Judá. and with the house of Judah. Vamos a ver ahorita qué son las casas. Right now we can see what are the houses. Un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara el Señor, un esposo, My covenant which they broke, that I was a husband to them, says the Lord. A un husband. esposo. A husband. Quiero recalcar esa palabra, el esposo, I'm going to recalculate that word, the husband. porque eso lo estamos viviendo y esperando, la novia, lo que llamamos la novia de Cristo. Because that we're waiting, that's what we're waiting for. We're waiting for the girlfriend of the Messiah. De la novia de Cristo, dice literal. El Cristo, la novia de Cristo. The girlfriend of Christ. Porque así se dice, es lo que quiero que usted relacione cómo That's se what it llama. says. Pero esa figura de una novia no es algo que sucede de la nada con Yeshua. But that image of a girlfriend is nothing that happens with the Messiah. Esa figura de matrimonial no es algo que se le ocurrió de la nada y dice, ustedes van a ser mi novia o mi prometida And that figure of matrimony is not something that was made. o mi esposa, pero todavía ya está desposada más bien. It's already disposed. Disposed. Ya hizo el pacto de matrimonio. They already made the pact of matrimony. Entonces empiece a juntar lo que estamos viviendo en el futuro con lo que estamos viviendo, leyendo en el pasado, And we start conectando lo collecting que veamos en el what futuro. we saw in the future and what happened in the past. El Señor dice que cuando les entregó el pacto a las tribus, más Efraín, el adoptado, And it says when the Lord gave the rules to the tribes, it's a more than Ephraim, the covenant, el the pacto. covenant. Entonces dice que lo tomó él como un pacto matrimonial. Era un pacto matrimonial. And Ephraim took it as a covenant of matrimony. Pero por una serie de situaciones, But a series of situations, esas tribus cuando reciben el territorio, when those tribes receive the territory, se dividen en dos casas. they divide into two houses. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Are you following me into this moment? Conforme usted estudie constantemente esto, le prometo que le va a tener más sentido. I will continue studying this, will make Por eso le more vuelvo a sense. pedir, por favor, escúchelo constantemente. That's why I ask you, again, listen to it constant. Le va a bendecir su vida cuando lo reciba y lo entienda. That's going to bless your life when you receive it and understand it. Le va a cambiar la forma de leer la escritura. It's going to change your way of reading the scripture. Le prometo que no la va a volver a leer de la misma I manera. promise you won't read it the same way. Entonces se dividen en dos casas, So they divided into two houses, la casa de Judá y la casa de Israel. the house of Judah and Israel. Ajá, la casa de Judá y la casa de Israel. The house of Judah and Israel, the house of Israel. Israel o las tribus se quedaron con el nombre de Israel, The tribes kept the name of Israel, pero Judá se quedó Benjamín, Judá y Leví. but the house of Judah was formed by Judah, Benjamin, and Levi. Y la casa de Israel fue todas las demás tribus, incluida también Efraín. And the house of Israel were made from all the other tribes and also Ephraim. Ahora esta casa se le llamaba la casa de, también la puede leer como la casa de José o la casa de Efraín. And you can also read it as the house of Joseph or Ephraim.
Usted va a leer en los profetas que dice, tú Israel, tú Efraín, tú José, tú Judá. In the prophets will see you Israel, you Judah, you Joseph, and you Ephraim. Y se refiere a esto, a esta división, And it refers to this division donde las tribus se separaron. Pasa mucha historia entre ellos. where the tribes separate. There's a lot of story between them. Pero por unas promesas que el Señor le da a Judá y por su voluntad tenía que permanecer nada más Judá. But for some reasons, Judah had to belong to himself and Y permaneció la and casa de Judá. belong to in the house of Judah. Pero la casa de Israel se perdió. But the house of Israel was lost. En su mayoría se fue en las naciones. The majority went to other nations. Fueron dispersados. They were dispersed. Judá fue cautiva. Judah was cultivated. Volvió He returned. y no desaparecieron. It did not disappear. Israel Israel, no fue el caso de las tribus que pertenecían a Israel. it was not the tribes that belonged to Israel. Muchas perdieron su identidad. A lot of them lost their identity. Se mezclaron con las naciones. They mixed with other nations. Y el Señor habla algo muy específico de Israel, al cual a Israel le entregó una carta de divorcio. And God talked to them and he gave them a divorce card Es un document, creo. a divorce document. Es decir, le está diciendo, yo no voy a querer contigo nada. And he's saying, I don't want anything more of you. Eso lo dice en Jeremías 7:8. That's where Jeremiah 7:8 tells. Anote esa cita y estúdiela. Note this site and study it. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel ya lo había despedido y dado una carta de repudio. Dice un certificate of divorce, es lo que está en inglés. Es el versículo 7. And I said, after she had done all these things, they turned to me, but she did not return. And her treacherous sister Judah saw it. El 8, then I saw, dice después, then I saw for all causes for which backsliding Israel had committed adultery, and I had put her away and given her certificate of divorce. Yet her treacherous sister Judah did not fear, but went and played the harlot also. Está hablando de la infidelidad Talking about the infidelity con los otros dioses, with other gods, con idolatría, with idolatry, quebrantando el pacto. breaking the pact, the covenant. Ignoraron el pacto que les había dado. They ignored the covenant that they were given. E Israel recibió una carta de divorcio. Israel received a divorce document. Pero el Señor le dijo a través del profeta Oseas, But the Lord spoke to the prophet Osea, Hosea. dice capítulo 1:7. Isaiah chapter 1, verse 7. Dice, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, cosa que no pasó con Israel. Yet I will have mercy on the house of Judah. Will save them by the Lord their God, and will not save them by bow, nor by sword or battle, by horses or horsemen. El versículo 6 dice en la mitad, dice, pues no, yo no me compadeceré de la casa de Israel, pues no la perdonaré jamás, no la perdonaré jamás. And verse 6 says, and she conceived again and bore a daughter. Dice, for I will. Call her name Lohama, for I will no longer have mercy on the house of Israel. Ahora dice Deuteronomio 24 en cuanto al documento de divorcio. But Deuteronomy, verse 24 says about the card of divorce. Divorce certificate, ¿no? Divorce certificate. Ya, era certificate of divorce. ¿Ok? Entonces en Deuteronomio 24 nos habla el Señor de esta regla del certificado de divorcio. Well, this Deuteronomy 24 talks about the certificate of divorce. Dice en español lo marca como carta de repudio. And Spanish says as a card of. Dice que el Señor le entregó esa carta a Israel. It says the Lord sent that letter to Israel. Y de acuerdo a la Torá, si una mujer recibía esa carta, And looking at the Torah, as a woman received that card, certificate, ya no podía regresar con el esposo original. it could not go back with the original husband.
si estaba o estuvo con otro hombre. if she was with another man. Es decir, que si usted entiende que el Señor no se puede negar a sí mismo, And if you can understand that the Lord cannot deny himself, Él no puede actuar fuera de la Torá. he cannot act outside of the book of the law. Él nos marcó cómo es su voluntad It marked us how his voluntary was, y Él es justo. and he's rightful. Él no se puede negar a sí mismo. He cannot deny himself. Muchas veces leemos ese versículo como, sí, sé infiel al Señor. Well, sometimes we read that verse as we're not Sí, hazle con lo que Él quieras, peca cuantas veces quieras, sin how many times you want to do. porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Because he's loyal and he cannot deny himself. Y me parece que ese no es el significado. And it looks to me that that's not the definition. Es decir, si tú haces y rompes el pacto y no te It arrepientes, says if you do and you break the covenant and you not repent. repent of yourself, Entonces, Él no puede negarse a sí mismo y hay un contrato de por medio. Eso es lo que quiere decir and then he realmente. cannot deny himself. That's what it really is saying. Hay un pacto que el Señor no puede romper, que Él determinó. There's a covenant that the Lord cannot break because he determined it. Y ahí es donde entra la figura de Yeshua. And that's where the image of La Messiah palabra came del out. Eterno hecha carne. The word of the Lord making to meat Flesh. flesh. Es la imagen visible del Dios invisible, That's the image of the invisible Lord, en quien reposó toda la plenitud del Señor. which he puts all the plenitude of the Lord. Lo vimos en diferentes ocasiones en la Escritura revelándose, We saw in different scriptures in the word revealing itself, pero para poder ejecutar el plan que tenía que hacer tuvo que venir en carne. but to able to execute it, he had to come in flesh. Y es por eso que viene en la figura del Hijo, And that's why it comes to figure of the Son, al que conocemos como Yeshua, as the one that we know as the Messiah, al Hijo de Dios. the Son of the Lord. Ahí es donde empezamos su momento o su acción no toma nada más de la nada, ni surge como una improvisación del plan, sino había un plan que tenía que hacerse. That's where we see the plan. Él no vino a improvisar. He did not came to improvise. Entonces es cuando tenemos que valorar lo que Él vino a hacer y qué vino a hacer. That's what we have to see, evaluate what he come to do and not to do. No había recordado lo de Pesach, pero este mensaje tal vez le ayude para prepararse. I didn't remember about Pesach, but probably this message will help you to prepare for it. Al Cordero de Dios, The sheep of the Lord, the Lamb of the lamp of the Lord. Entonces, ¿cuál era cómo es que podría librarse de esta cláusula o de esta estaba sometido a su propio mandamiento el Señor? And how can he liberate from his own capsule, the Lord? ¿Cómo es que nos liberó entonces? Porque fuimos con otras personas. Nosotros ni siquiera éramos pueblo. How he liberated us and accepted us because we're not even his people. Usted no era pueblo. We're not his people. Si tal vez rastreamos hacia arriba podemos ver que estemos mezclados en algún lado, pero no vamos a entrar a lo de Efraín, no, y nada más vamos a asumir que no somos pueblo. All we search more, we'll find that we're not from Ephraim, but we're not his people. Usted lo puede estudiar en casa tal vez, You could probably study it at your home. pero entonces es cuando usted y yo, que no teníamos esperanza, dice Pablo, But that's where me and you assert that we didn't have belief. no teníamos esperanza. We didn't have We're hopeless. hopeless. Nos da una pista, aunque no habla de eso el apóstol Pablo. It gives us a clue where Apostle Paul. Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley o el mandamiento a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido, y así mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then if, while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law, so that she is no adulteress thought she has married another man. Si el marido muere, If the husband dies, le empieza a generar algo. does that regenerate something to you?
Fíjese lo que dice Romanos 6:4. Look what Romans 6:4 says. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con el Mesías mediante el bautismo, o mediante se me fue el nombre en hebreo, ¿cómo es? La tevilá. Y tal como el Mesías fue levantado de los muertos por el glorioso Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dice el 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso estaba en la estaca con el Mesías, pero para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Therefore we were buried with him through baptisms of Tevilah into death, that just as the Messiah was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5 says, for if we have not been united together in like likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing that all man was crucified with him, that the body of the sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Ya no somos esclavos del pecado. We're no longer slaves of Ya no sin. estamos ligados al pecado a través de la muerte del We're Mesías. no longer linked to that sin. by Y the death of the entonces Messiah. el esposo es capaz de poderse casar porque ha roto ese vínculo. And the husband can get remarried because he broke that vínculo. Ese vínculo que se había hecho cuando la infiel se fue, When that vínculo that was made, when the loyal left, entonces el Señor quedaba inhabilitado de poder regresar con Israel. then the Lord cannot saw, and he cannot return with Israel. Quiero que usted entienda algo bien claro. Si usted desea ser parte de Israel, tiene que ser parte de un pacto. I want to tell you something. You want to be part of Israel, you have to be a part of a pact, Covenant. covenant. No hay ciudadanía de Israel si no hay pacto. Ya lo leímos, no lo There's dije yo. no certainty if we could not follow that covenant. Usted dirá, bueno, pero yo soy la iglesia. Qué bueno por Israel, pero yo soy la iglesia. Well, you will say, well, that's good for Israel, but we're part of the church. Yo quiero que usted piense algo sin meternos en muchos versículos. I'd like you to think of something when I enter in a lot of scriptures. Si usted es el esposo If you're the husband y usted ama a su esposa, and you love your wife, pero ella es infiel, but she's non-loyal, pero aún usted sabe que ella tal vez desearía volver con usted. but you know that she would like to come back with you. Y así como nuestro Señor entrega su vida, And as the Lord gave his life, ¿usted piensa que va a preferir a una mujer que prefiere vivir en unión libre que la que quiere estar con un pacto de matrimonio? do you think you will accept that? ¿Usted piensa que él preferiría estar con una mujer Do you think you will be glad to be with a woman que prefiere estar en unión libre that prefers to be in free union que casada than to be married en un pacto? in a covenant? Si él se tomó la molestia de ejecutar este plan, If he had the time to made this plan, fue para ir por la que se rompió el pacto, pero desea retomarlo. well, the covenant was broke, but he desires to get it again. Él no está interesado en una que quiere una unión libre, He's not interested in someone who wants to have free union. una que dice, sí, quiero estar contigo, quiero que me protejas, Not someone who says, yes, I want to be with you. quiero que You me want to guardes, protect que me me, des, to give me and protect me. pero cuando tenga la oportunidad estaré con otra persona. But when I have the opportunity, I'll be with someone else. ¿Le suena lógico? Does that sound logic? A mí no. Not for me. La prometida, The promised one, like engaged, the engaged one. bride, the bride, es una que va a hacer un pacto o que está haciendo un pacto porque ya está desposada, ya está prometida, ya está casada. is someone who's breaking a covenant because keeps she's the already covenant. married. That she keeps the covenant because she's already married. Es una esposa. It's a woman, a wife. She's a bride. She's a bride. El Señor dijo que la esposa
The Lord said that the bride, que Él fue un esposo porque les dio un pacto. that he was a husband to them because he gave them a covenant. No hay una novia si no hay un pacto, amado. There's no bride if there's no covenant. No hay una esposa si no hay un pacto. There's no wife if there's no covenant. Es ilógico pensar It's unlogic to think que podemos ser la novia de Cristo, the bride of Christ, that we can be the bride of Christ. sin ni siquiera tener un compromiso. We're not having a compromise. El Señor no quiere unión libre. The Lord does not want a free union. Para que hubiera entregado su vida, no tiene sentido entregar su vida, no lo hubiera necesitado hacer, amado. It does not make sense for him to give his life. He will not had to. Doesn't make sense to give his life, No hace sentido que él ha dado su vida, that he became flesh, que se hizo carne, and he gave his life on return for the bride. que dio su vida para la esposa. Si no hubiera sido If he had not, la misma que estaba casada. the same one who was married. La razón por la que él tuvo que morir The reason that he had to die fue para romper el vínculo que se había hecho con el pecado was to break the vincle that was made with the sin. y nosotros romper el vínculo del matrimonio, del novio con el que estábamos del pecado, For us to break the vincle of the sin we had, y él romper el vínculo que tenía con la antigua, la adúltera. and he break the vincle that he had with the old. De otra manera, él simplemente hubiera venido y recibir gentiles. Another way he could have come and received Gentile. Si yo como gentil diría que voy a unirme sin obedecer el pacto, él no necesitaba morir, amado. If me as a Gentile will receive him, it says that he had not to die. Él no tenía necesidad de morir si nada más quería juntar gente. He had no necessity of die if he just wanted to Pero si usted valora el sacrificio que hizo el Señor, But if you value the sacrifice that the Lord did, y si usted dice que por su sacrificio usted tiene parte, and you say as the sacrifice he had, you have es porque a usted part. está tomando parte del pacto que se rompió, You have a part of the communion that was broken. no porque quiere vivir en unión libre con el amado. Not because you want to live in free union with the loved one. Y entonces cuando viene Yeshua, él dice una declaración And then when the Messiah comes, he makes a declaration que ya había dicho el Eterno anteriormente. that the Eternal One had said before. Recuerde que Israel no podía casarse nuevamente, You remember Israel could not get remarried. había sido infiel, He had been unloyal. pero el Señor aún con su misericordia deseaba que se arrepintiera y volviera. But the Lord, with his mercy, he wanted them to repent from all their sins. Pero porque él no se puede negar a sí mismo, But because he cannot deny himself, no podía casarse nuevamente. he could not get remarried. Pero entonces él dice que él viene por nosotros. Fíjese lo que dice But Es- it says that he comes for us. Ezequiel. Ezekiel. Él dice, porque así ha dicho el Señor, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las conoceré. For thus says the Lord God, indeed I myself will search for my sheep and seek them out. Fíjese lo que el Señor está diciendo. Look what the Lord is saying. Yo voy a venir por mis ovejas. I will come for my lamb. Lo repite en Jeremías And 23. repeats in Jeremiah 23. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde les he echado y las haré volver de sus pastos y crecerán y se multiplicarán. I will come for all the lambs, and it will be But I will multiplied. gather the remnant of my flock out of all countries where I have driven them and bring them back to their folds, and they shall be fruitful and increase. Fruitful and increase, dice que serán fructíferas y se multiplicarán.
Cuando usted empieza a leer las escrituras y las When profecías, you start reading the scriptures and the prophecies, se da cuenta que nada de lo que pasó en el Nuevo Testamento vino de la nada. you find that something that happened from the Old Testament does not come from anywhere. No vino a improvisar al Señor. El Señor no vino a improvisar. The Lord did not come to improvise. Y entonces Yeshua hace esta declaración poderosa. And the Messiah does this powerful Dice Mateo 15:24. Matthew 15:24. Yo solamente vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Only come to search for the lambs Esa who era were su lost from misión. Israel. That was his mission. Ir por aquella que no podía casarse nuevamente. Come for the one who could not get remarried again. La desterrada. The one. La que sacó de la tierra. The one who was made from Israel. La que no pudo The one that could not volver con el amado. return with the loved one. Esa era su meta. That was his goal. Volver por las ovejas perdidas de Israel. Come back with the lost lamb of Israel. ¿Cuántas veces leímos eso y se nos hacía bonito? Decir, oh, qué bonito, vino por las ovejas de Israel. How many times we read that and we saw, wow, beautiful. He came for the lamb of Israel. Oh, pero yo soy la iglesia. But I'm the church. Pero qué bonito que vino por Israel. But how beautiful he came for Israel. Él no dijo, yo vengo a formar un grupo aparte de Israel. He did not say, I'm coming to make a different group apart from Israel. Él dijo, vengo por las ovejas de Israel, las It's- perdidas. He said, I come in from the lamb who were lost from Israel. Y ya vimos el plan de redención. And we saw the plan of revelation. Por eso sin Yeshua somos nada. That without the Messiah, we're nothing. Sin Yeshua estamos perdidos, amado. Without the Messiah, we're lost, brothers. Él es la puerta. He's the door. Él es la clave para poder regresar al pacto. He's the key to return to the covenant. Por eso cuando usted decide entrar por esa puerta, That's why if you want to enter at that door, está entrando a un pacto, amado. you're entering a covenant. No hay otra cosa. There's no other thing. Es un pacto. It's a pact. El mismo que se escribió, se dictó en el desierto. The same one that was dictated in the desert. ¿Y quiénes son todas esas ovejas? And what are all those lambs? Ships, esas ovejas. All those sheep. Pudimos ver que son todas las tribus perdidas y esparcidas en toda la You tierra. can see they're all the lost tribes dispersed on all the earth. Y en Efraín nosotros tenemos también identidad porque él fue el adoptado. In Ephraim, we also have the identity. Because he Él was nos adopted. representa a nosotros. He represents us, Nosotros los que estábamos fuera del pacto. those who were outside the pact. Si usted no tenía ascendencia de Israel, estaba perdido. If you did not have then history from Israel, you were lost. La única manera de entrar en ese tiempo era a través de Judá. And the only way to enter that time was at the house of Judah. Y por eso muchos estaban judaizando. Decían que no podían entrar si no se circuncidaban y obedecían sus tradiciones judías. That's why they were being Judaism, because if they did not circumstance themselves and follow the pact, they could not enter. Por eso tenga cuidado de llamar a todo lo que se parezca a Israel judío. That's why be careful what you call Israel, all Jewish. No, al revés, de llamar judío a todo lo que sea de Israel. To call Jew. Jew everything from what that was from Israel. Tiene que diferenciar la casa de Judá. Yeah, difference the house of Israel, the house of Judah. Él vino a la casa de Judá. He came to the house of Judah. Él vino de la casa de Judá, Yeshua. He came from the house of Judah, Yeshua. Yeshua vino de la casa de Judá. The Messiah came from the house of Judah. A Israel se le dio la Torá. To Israel was given the Torah. Y por eso cuando volvemos a Israel, That's why when we return to Israel, volvemos a la Torá que le dio a todo el pueblo. you go back to the Torah that was given to the whole people. No solamente a los judíos. Not Por only for favor, the Jews, please. por favor, ponga atención a eso. No era exclusiva de los judíos. Please pay attention. It was not exclusive to only the Jews. Ellos la mantuvieron porque se mantuvo su casa en pie. They maintained it because their house kept on their feet. Yeshua habla de ellos como el hermano mayor, Yeshua talks to them as the older brother, el que tenía celo del menor. the one who had jealousy of the younger one.
Fue el que volvió en sí cuando estaba comiendo con los cerdos. The one who returned from the realm who were eating with the pigs. Él recordó que en la casa del Padre él tenía un lugar. He remembered at the house of the Father he had a place. Usted y yo somos ese hijo si deseamos volver al pacto. Me and you, we are that son if we want to go back to that Se le puso un covenant. anillo, It was given in a ring, símbolo de pacto. a symbol of covenant. Estaba con los cerdos, He was with the pigs, comiendo con los cerdos. eating with the pigs. Los animales impuros representan gente fuera del pacto. The immune animals represent people from outside the pact or covenant. Pero cuando volvió a la casa del Padre, But when he returned to the house of the Father, dice que preparó un borrego engordado. it says he prepared a lamb, Aparte de hacer un animal puro, being an immune animal, clean an animal, unclean animal. Él nos representa nuevamente He el cordero. represents as the lamb. Por eso es importante conocer la historia, amado. That's why it's important to know the story. ¿De dónde venimos? ¿Quién soy yo? From where we come, who I am. Si usted piensa que porque Yeshua dijo, y está mal traducido, él dice, voy a hacer mi iglesia, It's wrong translated. It says, if I'm going to be a church, I'm going to build a church. I'm going to build a church. Entonces tiene que leer toda la historia, Well, you have to read the whole story porque él no vino a improvisar un plan. because he did not come to improvise a plan. Dice Juan 10:27. It says, John 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco My sheep hear my voice and I know them, y me siguen. and they follow me. Y me siguen. And they follow me. Cuando entramos por la puerta, When we entered at the door, volvemos al pacto, we go back to the covenant a la Torah, of the book of the law. y nosotros oramos porque la casa de Judá And we pray because of the house of Judah. conozcan a Yeshua. Know the Messiah. Muchos ya lo han conocido. A lot of them know him. Me encanta ver alabanzas de las congregaciones de judíos I like to see the music from the congregations of the Jews que alaban a Yeshua, that worship the Messiah, Yeshua, Yeshua, que alaban a Yeshua, that worship Yeshua. porque me hace ver que las palabras del Señor son verdaderas Because it let me see that the words of the Lord are true. y está despertando las dos casas And the two houses are waking up. y las está juntando. And they're starting to get in together. Y entonces dice que Él volverá por su amada. And it says he will turn for his loved one. Y como dice Apocalipsis, tu pueblo, Israel, tu novia, dicen ven. As the Revelation says, that his loved one will come. Your bride says, come. Tu Right. novia dice ven. That your bride says, come. Pero no es una novia Israel y la iglesia. But the Israel and the church is not a bride. It's not the church and the bride. It's not Israel and the bride. No es Israel ni la novia. It's just one. Solo es uno. He's not coming for two. No viene por dos. He's not coming for one or the other. No viene por uno o el otro. He says that he's coming back for Israel, his bride. Dice que viene por Israel, su novia. Quiero que lea conmigo esta. I would like you to read with me this. Vaya buscando Go start and searching for Lucas 13:29. Luke 13:29. Muchas veces Yeshua dice esta frase Many times Yeshua says this phrase. Dice que los últimos serán primeros y hay primeros que serán últimos. It says the first ones will be the last ones, and the last ones will be the first ones. Y cuando el Señor dice eso, yo me emociono.
And when the Messiah says this, I get emotionated. Si usted busca esa frase, la va a encontrar en diferentes contextos de cómo entrar al reino de Dios. If you search for this phrase, you'll find it a lot of different places to how to enter the kingdom of the Lord. Y me recuerda que nosotros éramos los últimos. Efraín era el último. And it shows me that us, the Ephraim, was the last one. Estúdielas en su casa. Study it in your house. Y es cuando tenemos la importancia ahora de entender el valle de los huesos secos. And it's where we understand the valley of the dried bones. Si usted estudia esa profecía, If you study that prophecy, dice que había huesos secos, en todos estaban dispersos. that there was dried bones dispersed everywhere. Y dice el Señor que ese es Israel, muerto y regado en todos lados. And it says that represents Israel died, dispersed everywhere. Israel como un pueblo, Israel as a people, as a city. no hablando de la casa de Israel. Not talking about the house of Israel. Y dice que se formaron huesos y carne. It says Flesh. flesh and meat. Y se We're building juntaron los huesos. And the bones were starting to unify. Y dice que vino un viento, un aliento, y vino un viento y dice que recibieron vida. And it says a wind came and they received life. Y el Señor dice que Él iba a silbar, And it says the Lord, He will whistle, whistle. con Zacarías 18. In Zachary 3:8, Dice que Él iba a llamar a las ovejas con un silbido. it says He will call the sheep with a whistle. Dice que las va a reunir. So they will reunify them. Viento que sale de su boca. Wind that comes out of His mouth. Y entonces dice Ezequiel 37, And then Ezekiel 37, dice que tomó 2 palos en su mano. it says He took 2 sticks in His hand. Y dice el versículo 19, And verse 19 says, así dicho al Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Thus says the Lord God, surely I will take the stick of Joseph, which is the hand of Ephraim and the tribes of Israel, his companions, and I will join them with the stick of Judah and make them one stick, and there will be one in my hand. Y el versículo 22 dice que los haré una nación In verse 20 it says, I will make them one nation, en los montes de Israel y un rey and the mountains of Israel, and one king será a todos ellos por rey. will be for all them king. ¿Cuántos saben quién es ese rey? How many know who's that king? Dice, y nunca más serán 2 naciones, There will never be 2 nations, ni nunca más serán reinos divididos. and there will never be 2 divided kingdoms. Porque Yeshua nos dijo que un reino dividido no prevalece. Because Yeshua said that one kingdom divided will not prevail. Una casa dividida no prevalece. A divided house will not prevail. Somos un solo We're pueblo only one city que entramos por una sola that we puerta, enter at one door, que tenemos un solo that pacto, we only one convenient. tenemos un solo Adón, We have only one of them, y ese es Yeshua. and He's Yeshua. Dijo Yeshua cuando le mostró, se le reveló a los discípulos. Yeshua said that when He revealed to the disciples, Él ya había resucitado, He had already resuscitated. Él ya había resucitado. He had already resuscitated. Y ellos estaban tristes porque no habían entendido. And they were sad because they did not understand. Pero dice que Yeshua les dijo, But it says that Yeshua said to them, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. It says, then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you. All things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Y acabamos de ver lo que dice Moisés, And los we- profetas and we y los saw- salmos. What the prophets, Psalms said, Moses said. Moses said.
Por eso no podemos sacar el Antiguo Testamento, That's why we cannot take out the Old Testament, como le llamamos, as we call it, y decir que es un libro de and historias, says it's a book of stories, de buenos valores of good values y de cosas bonitas, and good things. sino que tenemos que darle el valor de las cosas. We have to take the value of the things. Realmente está la palabra del Señor Really, the word of the Lord is in there, y su plan está escrito. and His plan is writing. Y dice Hechos 3:21, In Acts 3:21, dice que Él está permaneciendo en el cielo. that He's belonging in the sky Dice que hasta que suceda la restauración de todas las cosas. until restoration of all things. ¿De qué restauración está hablando? What restoration He's talking about? Él vino a juntar. Recuerde que los huesos aún hay muchos secos. He came to pick them up. Remember, there's all dry bones everywhere. Él está silbando. He's whistling. Muchos están escuchando el silbido. A lot of them are hearing the whistle. Muchos recuerdan que en la casa del Padre tenían un pacto A lot of them remember that the house of the Father they had a pact, covenant, y están volviendo and they're coming back, y estamos volviendo. and we're returning. Usted no es un grupo que Yeshua vino a inventar. You're not a group that the Messiah came up to invent. Y si usted dice que es parte de Él, And you say you're part of Him, el único grupo que conozco en la Escritura es Israel, and the amado. only part I know in the Scripture is Israel. E Israel tiene un pacto. Israel has a covenant. Entonces, Toño, si quiere ponerse de pie, You would like to stand on your feet. yo solamente oro y deseo I only pray and desire que conforme usted lea las Escrituras, as you continue reading the Scriptures, el Señor le abra su entendimiento. the Lord opens your mind and understanding. Como dice Lucas 24:45, As Luke 24:25 says, dice que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. that says that He opened the mind so they would understand the Scriptures. Usted tiene una identidad de Israel. You have identity of Israel, Y todo lo que implica ahora ya lo conoce. everything that implies, you know it. Si usted tal vez no entendió todo lo que se dijo, You probably don't understand what was everything that was give. vuelva a estudiarlo en oración. Study again in prayer. No es mi trabajo abrirle el entendimiento, It's not my part to open your mind, your understanding, sino es trabajo del su Espíritu Santo. but it's the job of the Holy Spirit. Levante sus manos Raise your hands. y así como Daniel dijo, And as Daniel said, cuando se cumplió el tiempo de esa profecía, when that time of the prophecy, está dicho que Efraín se iba a levantar. it's saying that Ephraim was Y si el raising Señor, up. y si el Padre lo dijo, yo lo creo. And the Father said this, I believe it. Y estoy viendo muchos frutos en todos And I'm lados. saying a lot of fruits everywhere. Padre, abre nuestro entendimiento. Father, open our understanding. Abre mi entendimiento. Open my understanding. Tú estás silbando y juntando a tus ovejas. You're whistling and picking up your sheep. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Only part of your people. Entiendo tu plan conmigo. I understand your plan with me. Entiendo tu plan de redención. I understand your plan of the relations. No moriste nada más por morir, You did not die only for to die, sino moriste para poderte casar conmigo, but you died to be married again with me, porque ya no podía regresar, because you cannot return, porque tú no te puedes negar a ti mismo. because you cannot deny yourself. Abre mi oído para escuchar tu silbido, Open my ear to listen to your whistle. el llamado a volver a casa del Padre, The calling to go back to our house of our Father. y que yo pueda entender que tengo que mantenerme santo, And I can understand I have to be saved. y que tu palabra esté en mi corazón. That your words in my heart.
Dice, mostraré cuán santo es mi gran nombre, dice el Señor. It says, I will show you how big is my name, El nombre que deshonraron entre las naciones. which has been profaned among the nations. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones. When I'm hallowing you before their eyes, Dice el Señor soberano. says the Lord Almighty. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. And they will know that I'm the Lord. Sabe que hemos deshonrado el nombre del Señor. You know, we have Dishonored. dishonored the name of the Lord. Mucha gente no quiere hacer tratos con cristianos porque no pagan. All people do not want to make treaties with the Christians, deals. Business. Hemos hecho quedar mal el nombre del Señor. We have put the wrong place in the name of the Lord. Hemos hecho las tradiciones de los pueblos, We have done the traditions of the people, pero no las del Señor. but not the Lord. 24, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. 24, for I will take you among the nations, gather you from all the countries, and bring you to your own land. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Then I will sprinkle you clean water on you, and you Dile, shall be Señor, clean. pon agua limpia sobre mí Tell the Lord, put clean water on me, para que sea limpio. for I will be clean. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. I will cleanse you from all filthiness and from all your idols. Les daré un corazón nuevo I will give you a new heart y pondré un espíritu nuevo dentro de and ustedes. put a new spirit inside of you. Dame un corazón nuevo, Señor. Give me a new heart, Lord. Dile al Padre, dame un corazón nuevo. Tell the Father, give me a new heart. Pero ese corazón nuevo es para que andes en su camino, But the new heart is for you to be walking in His ways, para que andes en su voluntad. to be in His voluntary. Les quitaré ese terco corazón de piedra I'll take the heart of stone, y les daré un corazón tierno y receptivo. and I will give you a heart of flesh. Dile, quita este corazón de piedra. Take that out of my heart. Renueva of mi stone. vida, Señor. Renew my life. Dame un corazón nuevo Give me a new heart, y dame un corazón de carne. and give me a heart of flesh. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos I will put my spirit in you and cause you to walk in my statutes. y se aseguren de obedecer mis And you ordenanzas. keep my judgments to them. ¿Cuántos realmente quieren andar como Él anduvo? How many really want to be in the ways He will? Seguir sus pasos. Follow His paths. No hay otro camino, There's amado. no any other way. Dame un corazón nuevo, Señor. Give me a new heart, Lord. Dile, dame un corazón nuevo. Tell Him, give me a new heart. Espíritu Santo, yo pido que tú abras el entendimiento de ellos, que ellos entiendan en este momento. For open your mind, His understanding. Así como tú abriste el mío, abre el de ellos. As you open mine, open theirs. Ten misericordia como tú dices. Have mercy, as you say. No es el que quiere o el que corre, sino del que tú tienes But misericordia. it's no one who runs, but it's the one you have mercy on. Que escuchen el silbido, Open, they listen to whistle. escuchar el llamado a volver a casa, Call the calling for them to jump back. escuchar el llamado del buen pastor, Listen to the good call with a pastor, el buen pastor, the good shepherd, the good shepherd, el buen pastor. the good shepherd. Obra en sus vidas, Señor. Honor their lives, Father. Padre, que entiendan quiénes son ellos, Father, for them to understand who they are, quiénes son ellos según tu plan, follow your plan. no según lo que pensamos los hombres, sino lo que tú has dispuesto. That we, a man, think by who you are disposed to. Somos un pueblo We're a big city por Yeshua, by Yeshua, por su for sacrificio. His sacrifice. Gracias, Yeshua. Thank you, Yeshua. Cordero perfecto,
Lamb perfect, que quitó el pecado del mundo. that He took away the sin of the world. Damos gracias a las personas que se conectaron. We give thank you to those people who are online, Que el Señor les bendiga. for you to be blessed, Que el Señor abra su entendimiento. for you, the Lord, to be open your understanding. Y que conforme lean las escrituras, And as you continue reading the scriptures, como los discípulos, as the disciples, que el Señor abra su entendimiento. that God opens your understanding.